Herkese Merhaba. Hoy vamos a hablar de uno de los viajeros más famosos que tuvo una vida que a todos nos gustaría. Se pasó 50 años viajando por el mundo y escribiendo lo que él iba viendo en una de las obras más importantes a nivel histórico y etnográfico que tenemos hasta el momento. Y no solo eso, porque es una obra clave de la literatura turca del siglo XVII. Y todo esto porque tuvo un sueño. Estoy hablando de Evliya Çelebi, o el viajero del mundo, como él se autodefinía, y de su obra, el libro de viajes más completo y más interesante, que se llamaba Seyahatname. Si queréis conocer un poco más de este viajero a la altura de Marco Polo y de su obra, muy famosos en todo el mundo y bastante desconocido en los países de habla hispana porque su obra todavía no se ha traducido al castellano, pues tendréis que quedaros a ver este vídeo porque yo creo que os va a interesar. La verdad es que sabemos bastantes cosas de Evliya Çelebi porque él lo escribió en su libro, que era como una autobiografía porque lo contaba en primera persona. Gracias a lo que él dejó escrito, hoy os puedo contar que nació un 25 de marzo de 1611 en lo que hoy es Estambul, en una familia pues de clase social bastante alta, lo que probablemente es una de las razones que le permitió llevar el tipo de vida que llevó viajando por todo el mundo. Su padre era jefe de los joyeros en el palacio de Topkapı, también escribía poesía y había participado en la conquista de Chipre. Y su madre, de la que no conocemos su nombre, era una odalisca del harén y estaba emparentada con el gran visir. Se describe a sí mismo como una persona bajita, delgada, entendido de la música, de hecho dice que tenía una buena voz. También le gustaba la caligrafía, jugar al juego del Girit, que es un tema que tengo pendiente contaros en el canal. Se le daban bien los idiomas, aparte del turco hablaba árabe, persa, griego, latín y también manejaba las armas. Y todo esto es gracias a que recibió la educación en la escuela del Palacio de Topkapı, a la que solo entraba lo mejor de lo mejor, y él entró gracias a la influencia de su familia y el permiso que le dio el sultán Murad IV cuando él tenía 24 años. Pero lo que a él de verdad le interesaba era conocer mundo, una curiosidad que llevaba arrastrando desde los 19 años. Y al final lo cumplió, todo gracias a un sueño, literalmente, un sueño que os voy a contar, por supuesto. Una noche soñó que se encontraba con el profeta Mahoma entre una gran multitud y se acercaba a él para decirle la palabra turca Shefat, es decir, para pedirle que intercediera por él ante Dios para que perdonara sus pecados. Pero con los nervios, pues no dijo Shefat, dijo Seyahat, que es viaje. El profeta entendió lo que estaba ocurriendo, lo que le quería pedir en realidad, y le concedió las dos cosas. Y es que sí, cuando este sueño fue interpretado le aconsejaron que viajara, pero que empezara por Estambul. Y así lo hizo. De hecho, Estambul es el primero de los 10 volúmenes que tiene su guía de viajes y tardó nada más y nada menos que 10 años en escribirlo. De Estambul escribió esto: esa gran capital, que Dios la guarde de todo mal terrenal y celestial y que permanezca siempre habitada hasta el fin del mundo. Estos viajes a veces los hacía asumiendo cargos oficiales y otras veces los hacía por su propia cuenta, pero siempre escribía lo que él quería, lo que él veía, sus impresiones en primera persona, sus experiencias, y también le ponía un toque de humor, porque realmente nunca fue un cronista oficial. Gracias a su gran capacidad de observación relataba todo al detalle, hablaba de los edificios, de la vestimenta, de las costumbres, de la forma de vida, de las tradiciones, de la comida, de las enfermedades, de cómo se curaban esas enfermedades, todo. Y además es que es muy útil porque hace referencia a pueblos y a ciudades que hoy en día ya no existen. Y a nivel lingüístico también es muy interesante, porque él recogía las características de los idiomas, de los dialectos, de las regiones que visitaba. De hecho, están catalogados unos 30 idiomas y dialectos en su obra, pero es que no solo eso, que su obra contiene las primeras transcripciones de algunos idiomas del Cáucaso y del saconio, que es un idioma griego que hoy en día está en peligro de extinción. Por ejemplo, cuando estuvo en Viena, él dejó anotado que encontraba ciertas similitudes entre algunas palabras en alemán y en persa. En aquella época no se sabía, él no lo relacionó, pero esto es porque los dos son idiomas indoeuropeos. Cuando estuvo en Atenas escribió sobre el Partenón algo que me parece precioso, que os lo voy a leer. Es como una fortaleza inexpugnable, una obra menos de manos humanas que del cielo mismo.
debe permanecer en pie para siempre. Del puente viejo de Mostar dijo que era como un arco iris que se elevaba al cielo, y de los 16 países que llevaba vistos hasta aquel momento, pues nunca había visto un puente tan alto. De Circasia salió encantado con la gente, decía que merecían las mayores alabanzas y que trataban a los extranjeros perfectamente. Pero bueno, no tuvo la misma sensación con el idioma que se hablaba allí, porque él cuenta que a pesar de que siempre se le había dado más o menos relativamente bien escribir otros idiomas o incluso entenderlos, con el circasiano no entendía nada de nada, porque a él le parecía que era como el grito de una urraca. Cuando le tocó pasar el invierno en Erzurum, se quejó mucho del frío que hacía. De hecho, contó una leyenda que es que un gato saltó de un tejado a otro, se congeló en el aire y 8 meses después, cuando llegó la primavera, se descongeló y cayó al suelo maullando. Si hay alguien de esa zona por aquí viendo este vídeo, por favor que comente si estáis de acuerdo con lo que pensaba Elia. En uno de sus viajes a Crimea describió la trata de esclavos y dijo esto: un hombre que no había visto este mercado, no había visto nada en este mundo. Allí una madre era separada de su hijo y de su hija, un hijo de su padre y de su hermano, y son vendidos entre lamentos, gritos de ayuda, llanto y dolor. Pues Erliyá calculó que había unos 400.000 esclavos allí. Aún así, después de todo esto que os he contado, es justo decir que no se sabe hasta qué punto su obra es fidedigna 100%. Digamos que a veces se deja llevar un poco por la imaginación, porque nos habla de brujas, de fantasmas, de seres sobrenaturales. A veces también exagera las cifras y no es exacto con los años cuando habla del pasado. Es más, su obra en la época no gustó demasiado. Se piensa que porque utilizaba un lenguaje bastante sencillo y fácil de entender, y también porque hablaba de temas que en aquel momento pues no se consideraban que fueran dignos de mencionarse. Se fecha su muerte entre 1682 y 1684, aunque no se sabe a ciencia cierta cuándo ni dónde estaba cuando ocurrió. Incluso sus libros originales permanecieron inadvertidos después de su muerte, hasta que 60 años después, gracias al jefe de los eunucos del palacio de Topkapi, que era un gran coleccionista, volvieron a ver la luz y él mandó que se copiaran. Pero cuando de verdad su obra generó un interés a nivel mundial fue unos 130 años después de su muerte, cuando fue descubierta por el historiador austriaco que estáis viendo aquí en pantalla, y gracias a esto se escribieron muchísimos libros al respecto y su obra se tradujo a muchísimos idiomas, entre ellos el inglés, el francés, el persa, el griego, el rumano, el serbio, el ruso, muchísimos idiomas, el español no. Todavía estamos esperando la traducción al español, porque la verdad es que aquí y en los países de Latinoamérica es bastante desconocido, precisamente por eso, porque no contamos con una traducción. Lamentablemente hoy en día los 2 últimos manuscritos originales de su obra se encuentran perdidos, los 8 restantes están en la biblioteca del Palacio de Topkapi. Y voy a terminar este vídeo diciendo que la UNESCO declaró al año 2011, con ocasión del 400 aniversario de la muerte de Evliya, el año de Evliya Çelebi, para que imaginéis realmente la importancia que tiene su obra. Yo espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis leer un poco más sobre este tema, os voy a dejar en la cajita de información la fuente que he utilizado yo, una de ellas, en español. Y por lo demás, nada, yo me despido hasta el siguiente vídeo, en el que espero que estéis todos y no me falléis ninguno.